Todas deseamos intimidad, relaciones significativas y estrechas. La más importante de ellas es nuestra relación con Dios. Y si esa relación es cercana, las demás relaciones podrán ser plenas y sanas. Y sobre esta intimidad conoceremos juntas. Bienvenidas a Íntimas, nuestro podcast. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar otra vez en un episodio más de nuestro podcast Íntimas. El día de hoy me acompaña mi amiga Cris, estoy muy feliz porque Cris está hoy conmigo compartiendo. Yo soy Leila y juntas vamos a hablar y seguir hoy en nuestra serie de Mujer Ejemplar. Hemos estado viendo varias mujeres de la Biblia, sus historias, sus anécdotas, sus vidas y cómo podemos nosotros tomar ejemplo de ellas. Son mujeres muy interesantes, ¿verdad, Cris? Sí, nos da mucho gusto que estés viendo este nuevo episodio. Sabemos que va a ser de mucha bendición para tu vida porque lo ha sido para la nuestra. Cada vez que compartimos algo, sabemos que Dios tiene algo especial para cada corazón que escucha. Y te invitamos el día de hoy a que puedas abrir tu panorama a este personaje que va a ser Esther como mujer ejemplar. Hemos visto personajes muy interesantes y el día de hoy Esther no es la excepción. Vamos a hablar de la vida de Esther, no solamente de la historia que casi todas conocemos y que claro que es importante, pero muchas veces nos quedamos solo con una pequeña porción o una imagen de esta mujer que destaca dentro de la Biblia, y el día de hoy vamos a platicar un poquito más sobre su vida y yo sé que todas nos vamos a poder identificar. ¿Y saben en qué nos identificamos todas? Porque es algo que yo estaba viendo y es en que todas tenemos situaciones complejas en nuestra vida. Yo no conozco, a mis 50 años no he conocido una persona que tú digas, su vida es perfecta, no tuvo o no tiene problemas, si no es financiero, es en el trabajo, es con el esposo, es con los hijos, es de salud, es de lo que tú quieras, ¿verdad? Pero la verdad es que Jesús lo dijo y lo corroboramos, dice, en el mundo tendréis aflicción. Y algo que nos identifica y que nos hace tener empatía con todas estas mujeres es que todas estamos en algún área de nuestra vida, Cris, sufriendo. Digamos que no estamos sufriendo como mártires siempre, pero hay cosas que podemos, que queremos que mejoraran, que quisiéramos que cambiaran. Y para eso me encanta que de todas estas mujeres, cuando Jesús aparece en su vida, es cuando hace el cambio más increíble, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito de la historia y vamos a ir añadiendo cosas antes. Esther es una mujer y nuestra historia se sitúa en la antigua Persia. Esto fue hace muchos años. Cuando en Persia había un rey muy poderoso, que era el más poderoso de ese tiempo en el imperio persa, se llamaba el rey Asuero. Este rey Asuero tenía una esposa, y no vamos a entrar en detalles con lo de la esposa, pero él desechó a la esposa Vasti que tenía, porque ella desobedeció en algo. Él era un personaje de mucho carácter, dijo, te vas al exilio y pongamos otra reina. Y en escoger esta reina es cuando Esther aparece en escena en este libro. Resulta que ella era de las exiliadas de Babilonia, que había venido de Israel hacia Babilonia, y ahora como los persas habían conquistado Babilonia, Esther estaba aquí. Ella estaba fuera de su pueblo Israel y tenía una situación que nosotros pudiéramos llamar muy en desventaja. Ella era huérfana, quiere decir que su padre y su madre habían muerto y la había adoptado un primo que se llamaba Mardoqueo. Entonces vemos ahí cómo hay personas que podrían decir, ¿cómo puedo yo servir a Dios o ser algo importante para Dios si mi vida antes fue complicada, si no tuve una familia totalmente funcional, si no tuve unos padres buenos, unos padres que me amaran, que me quisieran, no crecí con ellos? Entonces vemos aquí cómo este personaje nos podemos identificar mucho con ellos, porque tal vez haya muchas personas que nos están viendo, ¿verdad? Que dijeran, mis comienzos no fueron buenos, tengo una situación, nací tal vez con una discapacidad, nací tal vez con alguna enfermedad que no, desde que nací con una situación en mi familia y creo que por eso Dios no me puede usar.
pero vamos a ver cómo Dios toma todas esas cosas y circunstancias que fueron en nuestra vida y las usa, ¿verdad, Cris? ¿Quieres seguir en la historia, Cris? Sí, claro. Hago también un paréntesis para decirte que justo es lo que estaba analizando cuando empecé a escribir estas notas, porque no sé si recuerdas que hoy día hablan mucho de la generación de cristal, ¿no? Y decimos, ay, la nueva generación es frágil y así. No tiene nada. La verdad es que sí son frágiles, pero también la verdad es que nosotros ya somos esa generación. Si nos comparamos con mujeres como Esther, ¿no? Que yo te decía, pues a lo mejor te acuerdas que es una reina y que hizo algo formidable, algo hermoso por su pueblo, pero no te pones a pensar cuál era su situación, y su situación era una situación sumamente complicada, en la que cualquier otra persona, incluso tú o yo, estaríamos diciendo, yo no puedo, yo estoy sola, yo no tuve el amor ni la compañía de mi papá ni de mi mamá, entonces ¿cómo es posible que yo pueda ser un instrumento, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, todo el libro de Esther, y que es un libro corto que te puedes leer muy, muy rápido, son 10 capítulos, sí. Aproximadamente. Sucede, como bien dice Slay, en Susa, que es una de las capitales de Persia, y con este rey que está aquí, su reino iba desde lo que es la India hasta Etiopía. Su reino abarcaba 127 provincias, era un reino muy grande, muy, muy grande. Entonces, ve tú haciendo como hilo y panorama de en dónde está situada este personaje de Esther, con un rey que gobierna de una manera autoritaria, dura, porque era necesario, pues ser así, si estás gobernando 127 provincias, ¿no? Y ella es parte del pueblo judío, pero pues están dispersos y muchos están en esta ciudad que se llama Susa. Entonces, aquí algo bien como parte de lo más bonito de la historia, que yo decía, esto parece como el Miss Universo, digo yo, porque en el capítulo 2 vemos cuando ella es proclamada reina. Una vez que la anterior reina es desechada por esta desobediencia, entonces se invita a que todas las provincias manden a sus candidatas, a sus representantes, y entonces pareciera como un concurso de belleza, y a quien no le encanta, ¿no? Pero fíjense que yo también me puse a pensar y dije, ay, qué difícil que tu único valor tal vez en ese momento tuviera que ser la belleza, o sea, que ella destacara solo por ser bella, y a lo mejor muchas dirán, no, pues yo sí quiero, ¿no? Y ojalá, sí, pero imagínate su contexto, como ya lo hemos comentado, una niña que creció sin el amor de sus papás o sin la compañía, sin ese cobijo, sí con el apoyo de su pariente, de su primo Mardoqueo, pero nunca va a ser lo mismo. Y entonces cuando hacen esta convocatoria, imagínate, yo me hubiera sentido tal vez no muy bien de saber que pues solamente destaco por ser bonita y me van a mandar aquí a representar, ¿no?, a la provincia. Pero fíjate cómo todo tenía y formaba parte de un plan que Dios ya tenía trazado, y que es mucho de lo que hemos hablado, porque Dios ya tiene toda la historia completa y cada cosa que pasa tiene un propósito. Esther es llevada a la casa del rey, pero desde los primeros versículos de este capítulo dice que ella tiene gracia ante la persona que era la responsable de reclutar a todas estas mujeres. Ella tiene gracia delante del encargado. Y luego dice en otro versículo, en el mismo capítulo, que ganaba el favor de todos los que la veían. Entonces, esta mujer, esta joven señorita tal vez, era una mujer que ya tenía cualidades por sí solas muy destacadas, aparte de la belleza, ¿no? No solamente era bella, sino que hallaba gracia. ¿Y esto qué quiere decir? Que no era tosca, que no era grosera, que no era imprudente, que todo lo contrario, ¿no? Y qué loable, qué valiente tener todas esas características cuando en tu vida no tuviste a tus papás, ¿no? Estás exiliada en otro lugar y vives bajo condiciones de opresión, porque pues finalmente el pueblo judío
vivía mal, no era un pueblo como que reconocido, al contrario, estaban escondidos, Sí. estaban como que, ay, que no se enteren, ¿no? Entonces, aquí esto me encanta porque en el versículo 12 dice, hay 12 meses de preparación. Después de que hay este reclutamiento, el objetivo es pues escoger una nueva reina. Pero yo dije, pues ya las juntaron y van a hacer la pasarela seguramente, ¿no? Pero fíjate que hay un tiempo de 12 meses de preparación. Y aquí encontramos paciencia y aquí encontramos fe, esperanza, mucha tranquilidad, sabiduría seguramente para poder pues conversar y mediar y relacionarse con todas las personas un año. O sea, un año preparándose para poder llegar a la presencia del rey. Y entonces, hasta entonces es cuando el rey, pues después de haber estado con todas las concursantes, iba a definir quién iba a ser la nueva reina, ¿no? Imagínate qué situación también tan complicada sí. Esperar tanto tiempo, estar sujeta, pues seguramente a todas las tradiciones y cosas por las que tenían que pasar todas las mujeres, pero me impacta saber que ella tuvo gracia y esa gracia pues es de parte de Dios, ¿no? Así es. Dice una parte del versículo, estamos en el capítulo 2, en la historia, dice, al final del 15, cuando le llegó a Esther, hija de el tío Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino de venir al rey, sino lo que le dijo Hegai, o sea, como su patrocinador, el jefe de los que las cuidaban. Dice, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Y como decía Cris, esta muchacha se destacó y este es un llamado que le hago a todas mis preciosas chicas, niñas, adolescentes que nos están viendo y que estamos en un mundo inmerso donde el cómo te veas y tu apariencia es lo que puede ser más importante, ¿no? A lo mejor yo trabajo con adolescentes en clases que doy en la secundaria y yo sé que ellas siempre están preocupadas por vestirse, salir en sus fotos de Insta súper lindas y no, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? Es una época muy bonita para eso, pero que eso no sea nuestra prioridad. Esther dice aquí que era de hermoso parecer, hermosa figura y de buen parecer, y era bella, y su belleza la había llevado ahí, pero finalmente no fue su belleza la que la destacó, sino su actitud, sino su conducta. Dice aquí que se ganaba el favor de todos los que la veían, porque ella era prudente, porque ella era obediente, porque ella no era de las que decía, vamos a estar a esta hora, y ella decía, no llego, o no hago esto, o sea, ella constante. Sí, ella seguramente se ganaba el favor de todos porque ella tenía una manera de vivir diferente, y a eso somos llamados los cristianos, preciosas, no solo las jovencitas, sino las mujeres mayores como yo, Cris es joven todavía, pero ya nosotros tenemos que estar enfocadas en nuestra actitud, como esa actitud que dice en 2 de Pedro, es lo que te hace bella, es con lo que nos debemos de ataviar, y sí, no debemos descuidar nuestra apariencia física. Ustedes nunca me verán despeinada o no arreglada o tratando de ayudar un poco a la naturaleza, porque ya llega el tiempo donde o te ayudas, ¿no? Y yo no tengo nada en contra de arreglar, de estar a la moda, de ponernos bonitas, eso es bonito y a mí me gusta, pero nuestra prioridad debe ser nuestro carácter, la influencia, la belleza interna, iba a decir, que es lo que a Dios le parece más precioso. Y ciertamente esa belleza que Dios le había dado a Esther fue lo que la llevó a ese lugar donde estaba, pero fue su carácter el que la preservó ahí y el que la llevó a ganar el favor. Y dice un poquito aquí en el versículo 17, 16, fue pues Esther llevada al rey Asuero, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, del rey, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces, como Asuero quedó prendado de esta jovencita, era muy joven, Cris, muy joven, y tuvo que ser sometida a esta cosa que tampoco fue como de su elección, no es como a ver las más bonitas y lo vemos va, bonito, pero sí, no es tan idílico, no es cuento y no es, tú no habías escogido estar ahí, ¿no? Entonces
si era algo complejo, pero ella se mantuvo a la altura. Su presencia, su testimonio, su forma de ser fue lo que cautivó a Asuero, a este rey, que recordemos era un hombre iracundo, era un hombre fuerte, un hombre poderoso, como son toda la gente que tiene poder, ¿no? Y los mandatarios, los grandes dictadores. Entonces, chequen esta trasfondo cultural, esta historia, hasta dónde llegó Esther. De ser huérfano, llegó al palacio. Aquí dice, ya la hizo reina en lugar de Basti. Entonces, es muy importante como decía Cris, Dios escribió una historia y tiene una historia para todas nosotras. Algunas son más borrascosas que otras, algunas son más derechitas, otros tenemos curvas y valles y parece que es la montaña rusa más horrible, pero Dios tiene una historia preparada para todas nosotros. Hay varios conflictos aquí en esta historia. Para los que piensan que la Biblia es aburrida, para nada. Si ustedes ven este argumento y esta historia le gana a cualquiera de Hollywood, ¿verdad? Porque hay de muchas cosas, Cris, sí. Y vamos a seguir en la historia. Ok, después de que ella es proclamada reina, aquí ocurre algo que más adelante va a poder ser revelado. Sí. Entonces, por eso lo comentamos también, ¿no? Este pariente Mardoqueo, judío también, él escucha un complot en contra del rey y lo hace saber a Esther. Y entonces ella lo que hace es, lo anuncia al rey y se hace una investigación y efectivamente se confirma que hay un complot en contra del rey y entonces pues obviamente mandan matar a los que estaban ahí haciendo el complot. Y algo muy importante es que en ese entonces todos escribían. Cuando el rey estaba sentado en su trono y estaba hablando incluso y entraba alguien, había personas especialistas ahí sentadas que todo lo escribían, ¿no? Entonces esto quedó escrito como, pues pasó esto, hubo un complot y se investigó y todo. Y el nombre de Mardoqueo no vi que aparezca como tal en la historia, de que ahí quedó escrito, pero quedó escrito el suceso, ¿no? De este complot y de que se le avisó y todo esto. Entonces, esto pasa igual en el capítulo 2, pero ya en el capítulo 3 vemos otro personaje que dentro de esta historia también, digamos que tiene una importancia porque pues es como el malo. Es el antagónico de esta novela. De la película. Exacto, entonces este personaje es Amán y él trata de destruir no solo a Mardoqueo, que era con el que inició, digamos, esta rencilla, este roce, porque Mardoqueo, siendo judío, pues no adoptaba todas estas situaciones de reverencias y todo esto ante Amán, que era pues el mano derecha ahí del rey. Entonces, siempre que lo veía a las puertas del palacio, decía, ese Amán me las va a pagar, ¿no? Pero más allá él decía, como yo sé que es judío, no solo me las va a pagar Mardoqueo, me la va a pagar todo el pueblo judío. Entonces, Amán está tramando esta destrucción en contra del pueblo, en contra de los judíos. En el versículo 6 dice por ahí, procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino. Del capítulo 3, el versículo 6 dice así, se los voy a leer, dice... pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y lo que él hace es, pues en pocas palabras, llegar con el rey y decirle, ¿sabes qué? Aquí hay dispersa mucha gente que no está siguiendo todas tus instrucciones, que no nos están ayudando, y obviamente pues le pone ahí de su cosecha y todo, mentiras y demás. ¿Para qué? Para que este pueblo sea eliminado, para que se haga un decreto en el cual este pueblo pueda ser prácticamente destruido. Me parece que da un valor por ahí, ¿no? Algunas cosas y el rey le dice, pues quédate con tal cosa y haz con ellos como bien te pareciere, ¿no? Y entonces él hace abuso de su poder y lo que hace es este decreto de decir, pues yo los voy a destruir y este pueblo va a desaparecer, ¿no? Quieran o no. Entonces esto sucede
cuando Amán trama la destrucción de los judíos, pero posteriormente a este, digamos, plan horrible que él ya pues planeó, ya maquinó y que ya está prácticamente escrito y sellado, y eso ya no tenía una vuelta, ¿no? Eso era ley y se iba a tener que cumplir. Entonces aquí es cuando entra la parte más bonita, ¿no? Sí, ahí viene, como dicen en las historias, lo más interesante de esto. Fíjense que precisamente este Amán había dicho, en tal día el decreto dice que todos van a poder matar a los judíos y quedarse con sus bienes. Entonces ya había un edicto, un decreto que decía que tal día este pueblo judío iba a poder ser totalmente destruido. Y aquí vemos algo muy interesante, Cris, cómo Satanás, su plan siempre ha sido destruir al pueblo de Dios, porque él sabía que el Mesías iba a venir de ese pueblo. Entonces, desde Egipto, desde todas las cosas que pudieron pasar, desde cuando llegaron a la tierra prometida, muchas cosas, siempre era el plan de Satanás destruir al pueblo, y esta no era la excepción. Entonces Mardoqueo obviamente se inquieta, está en gran dolor, dice, y todo esto se lo dice en Esther. Y entonces Esther dice, o sea, Mardoqueo, ¿por qué no comes? Estás en ayuno, estás en silicio, estás triste, ¿qué pasa? Y Mardoqueo le dice, Esther, para esto nadie sabía que la reina actual era judía. Habían callado su origen porque Mardoqueo se lo había aconsejado y fue lo mejor. Y le dice, ¿sabes qué, Esther? Tienes que interceder por nosotros ante el rey, es tu esposo. Pero no contaban con las leyes de Persia de ese momento en el que se decía, no era como, pues la reina le va a decir al rey lo que sea, ¿no? Entonces había una ley que decía, la reina para esto pareciera como que viviera en otro lugar y solo era llamada como cuando el rey quería estar con ella. Entonces ella le dice, yo no puedo ir y presentarme y decirle, oye, Asuero, que nos quieren matar, y ahí influir, no. Ella tenía que llevar todo un protocolo y primero que la recibiera, porque decían que si alguien entraba a la presencia del rey y él no extendía el cetro, que quería decir que estaba aprobando esa visita, eran matados, eran asesinados. Entonces había un primer conflicto ahí y dice Esther, es algo muy difícil que yo me presente al rey, pero aquí viene la fe primero de Mardoqueo y después de Esther, que dice, entonces le dijo Mardoqueo, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, o sea, esto también te atañe a ti, y el día que nos maten a todos también te van a matar a ti, Esther. Dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, Mardoqueo sabía que Dios los iba a librar de alguna manera, pero me encanta lo que él dice, y esto yo lo tengo subrayado en mi Biblia, que dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. A mí me emociona porque cómo Mardoqueo sabía que ella había llegado a ese lugar para hacer la salvación de los judíos. Y muchas veces nosotros pasamos por cosas tan difíciles, por pruebas, por cosas que decimos, ¿cómo Dios me trajo hasta aquí? Y no nos ponemos a pensar que el plan maestro de Dios y que Dios está trabajando atrás del telón y diciendo, para esto te puse ahí, para esto te puse en esa universidad, para eso te puse en esa familia, para eso te puse en este gobierno, para eso te puse en este trabajo. Entonces ahí, hermosa amiga, donde tú estás, yo creo que para esa hora tú has llegado, que para ese tiempo Dios tiene algo especial para ti, porque tú vas a hacer salvación para alguien. Aquí Esther estaba intentando hacer salvación para un pueblo entero, pero pues igual y no somos tan importantes, pero sí tenemos un propósito importante, ¿no? Para algo Dios nos trajo a donde estamos, a la familia donde estás, a la colonia donde estás, al trabajo donde estás. La circunstancia que Dios te ha puesto es porque Él te quiere usar ahí para que tú seas salvación. Sí, le diste como en el clavo, porque esta palabra propósito es la que tiene en toda esta historia. Aquí se halla el verdadero propósito. Entonces
rescato mucho el cómo actuó, digamos que de primera instancia Esther, en el momento en el que dice, pues váyanle a decir a mi pariente que pues no es tan fácil, porque no es como dices tú, ¿no? De que voy a entrar al cuarto y voy a hablar con mi esposo, necesito su autorización, y ella es muy puntual y como digamos que de primera instancia se está excusando y está diciendo, no se puede hacer como tú me estás diciendo. Las palabras por aquí, déjame las busco, creo que están en el 13. Dice en el 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Entonces, este fue el recado que digamos que de primer momento Esther dijo, a ver, me está pidiendo algo mi pariente y es algo complicado, pero pues esta es la respuesta, o sea, no se puede. Si yo hago esto, estoy poniendo en riesgo mi vida, y lo más probable es que si lo agarro enojado no extienda el cetro, que si está furioso por alguna situación no tenga clemencia, ni siquiera conmigo que me ama, ¿no? Entonces ella me llama mucho la atención, porque yo creo que somos así. Nosotros respondemos ante la primera situación que vemos difícil, lo físico, dolorosa, ¿no? La circunstancia que es complicada. Esta es nuestra manera de actuar y decir, es que no, está difícil, no se va a poder, lo veo difícil. De hecho, las estadísticas dicen que no, que el matrimonio esto, que los hijos esto, y así respondemos de esta manera. Pero entonces su pariente es cuando le hace esta invitación y le dice, a ver, no por ser la esposa del rey, tú te vas a librar del mismo fin. O sea, va a llegar el momento en el que se va a saber que tú eres judía, y ¿sabes qué? Pues vas para el mismo lugar, ¿no? Y entonces es cuando le dice esto, que como bien dices, está subrayado y hay que subrayarlo, y dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, hace reflexionar a Esther, y eso es una invitación para que nosotras, cuando estemos en medio de esta situación, que no parece que no tiene una solución, que no hay una forma buena de desahogar la situación, hagamos esta pregunta y digamos, ¿quién sabe si para esta hora yo he llegado a esta situación? Dice aquí, ha llegado al reino. Tú has llegado al reino, y ahora pregúntate, Esther, ¿por qué llegaste al reino? Tal vez para este momento era que habías llegado. Y entonces la hace reflexionar, la hace pensar, y entonces Esther prontamente hace un plan y le dice, reúne a todo judío de Susa, y solo de Susa, no de todas las provincias, porque estaban esparcidos, pero le dice, de esta provincia reúne a todos los judíos y ayunen, no coman ni beban en 3 días, entonces entraré a ver al rey, y si perezco, pues que perezca, ¿no? Entonces imagínate que Esther en ese momento encontró el propósito, ¿no? Sí. Y ella dijo, tienes razón, o sea, yo era huérfana, yo cuando me imaginé estar como reina, palacio, entonces es verdad, yo estoy con un propósito en este momento aquí, y yo tengo que hacer algo al respecto. Y ella toma el papel, es valiente y dice, ¿qué puedo hacer? Pues entonces vamos a ayunar, vamos a orar, y lo vamos a hacer todos, y cuando este tiempo pase, entonces me va a dar, digamos, el tiempo de pedir sabiduría, muchas cosas, para que pueda entrar en presencia del rey. Y entonces hay ayuno, hay oración, hay un propósito. Sí. Este propósito es el de preservar a su pueblo. Y como bien dices, Ley, todas tenemos un propósito. Preservar a tu esposo, preservar a tu familia, preservar algo de tu trabajo, preservar una amistad, preservar, restaurar, etcétera, ¿no? Entonces, ese propósito se cumple, pero hay que estar conscientes de cuál es ese propósito para el que yo ya fui llamada. Entonces, si es difícil, también aquí hay herramientas, el ayuno, la oración, y tener bien definido el propósito nos va a ayudar mucho a que podamos llegar a
a este fin, ¿no? Así es. Y qué palabras tan valientes, estas palabras son memorables, ¿verdad? Dice aquí, y si perezco, que perezca. A mí lo que me gusta es la valentía de Esther y su determinación, como dice Cris, de que sí, no es fácil, pero alguien se tiene que parar en la brecha por nuestra familia, por nuestro matrimonio, por nuestra iglesia, por nuestro país. Y como dijo Esther, y si me muero, es porque a eso se refería, si perezco. Dice, y si me muero, aunque me muera, es... Primero me muero a dejarle a Satanás a mis hijos. Primero me muero a dejarle a Satanás a mi familia. Primero me muero. Eso es lo que ella estaba diciendo. Esto es tan delicado, esto es tan grande que prefiero morir o morir en el intento. Ajá, al menos, ¿no? Exacto. Esa es la idea. Entonces, yo quiero que tú hoy tomes esa decisión, querida amiga, decir, pues... Si muero, que muera, pero yo me voy a morir en la raya de servir al Señor, de luchar por mi matrimonio, de luchar por mi familia, de luchar por mis hijos. No se los voy a dejar a Satanás tan fácil. Yo voy a orar, voy a ayunar, y como dices, Cris, tenemos muchas herramientas, y el ayuno es una de las cosas que es difícil, la verdad. Ayunar un día es bien difícil, hermanos, ¿sabes? Somos bien dragoncitos y, bueno, al menos yo. A mí se me hace, creo que lo que más he ayunado es un día, pero ella ayunó 3 días, y sus siervas y sus siervos también, y los judíos que estaban en Susa también, y ese ayuno y esa oración cambió, y fueron las que le dieron fortaleza y gracia, pero ella también se preparó, o sea, ella hizo su parte. Fíjense, estamos ya en el capítulo 5, versículo 1, dice, aconteció que al tercer día, ya de haber ayunado, se vistió Esther con su vestido real, y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. O sea, se preparó. No creo que se haya ido con las chanclas y los pelos parados y su pijama, no. Yo creo que Esther dijo, tengo que... Oye, o sea, si siempre me esmero en mi arreglo, hoy sí es como, adelante, Esther, ¿no? Porque tengo que tener gracia ante los ojos de este hombre que se va por los ojos, ¿no? Porque sí, es tremendo. Este era un hombre muy duro. Entonces ella se preparó, se vistió, ya había orado 3 días, ya había ayunado 3 días. Pobrecita, a lo mejor estaba con su pancita vacía y casi desmayando, pero ella tenía un propósito y hasta dijo, si muero, que muera. Y dice que se presenta ante el rey, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, estas palabras me encantan, dice, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, y vino Esther y le tocó la punta del cetro, y dijo al rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Y le dice, hasta la mitad del reino te daré, ¿verdad? Y aquí vemos cómo es la gracia de Dios, queridas amigas, cómo es cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú estás decidida, cuando tú eres valiente, Dios te da gracia. Y tú puedes usar y pedir esta gracia. A mí mis papás me enseñaron a que, no sé, cada vez que iba a hablar, o con un maestro, con una autoridad, no hacer algún trámite, siempre en mi oración era que haya gracia ante sus ojos. O sea, como diciendo que le caigas bien, que no te vea mal, que esta gracia que solo Dios puede dar después de haber ayunado, después de haber orado, después de haberte preparado, después de haber hecho lo correcto, queda tan impactado el rey Asuero que le dice, Esther, ¿no? Y yo creo que más que su atuendo era la presencia de Dios en la que ella había estado, la oración que ella había hecho, la fortaleza espiritual que ella traía tras 3 días de ayunar, tras 3 días de orar. Entonces eso se ve, cuando tú eres una mujer fuerte espiritual, la gente lo puede ver y lo puede percibir. No andas no te amilanas, no te andas, o sea, la gente puede percibir que tú eres una mujer fuerte espiritualmente. No estamos hablando de carácter fuerte, es de una fortaleza espiritual que solo Dios te da. Y le dice, lo que quieras, Esther, te voy a dar el reino. Y fíjense que me encanta también que ella tenía un plan. No le dijo, ay, es que nos quieren matar y tal. No, ella, la verdad es que yo siempre que leo esta historia digo, ¿por qué Esther le dio tantas vueltas a esto, no? Entonces Esther dice, si le place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Y fue lo único que le pidió, es como que todo este show para invitarte a un banquete. O sea, ella tenía también una estrategia, y hay un versículo en la Biblia, sí, que dice, un salmo que dice, dame tú la estrategia
Tenemos enemigos, hermanos, y debemos de ser bien inteligentes para tener una estrategia. A ver, yo tengo una estrategia para pelear por mis hijos, una estrategia para pelear por mi esposo, una estrategia para pelear por mi iglesia, para pelear por mi Señor, para esparcir las nuevas buenas. Tenemos, y eso me enseña Esther, que tenemos que tener una estrategia en nuestra vida y decir, voy a actuar así, no impulsada por mis emociones, porque a lo mejor si Esther se hubiera dejado llevar por sus emociones, yo a lo mejor hubiera ido a llorar y así, o sea, llorar al rey, y me quieren matar, es que fíjate que yo soy judía, entonces mírese a manos. No, pero Esther no se dejó llevar por sus emociones y hacer el gran Pancho ahí de llorar, sino que fue ecuánime, inteligente y tenía esa estrategia. Entonces nada más dice, no, lo único que quiero hacer es invitarte a un banquete a ti y a Amán. Entonces, pero ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Le dice al rey. Y entonces respondió Esther, mi petición y mi demanda es esta, que vengas con Amán a otro banquete, ya cuando estaban en el banquete, ¿no? Entonces seguía ella como poniéndole más interés a la historia o haciéndolo más, como, no sé, esta estrategia que seguramente Dios le había dado en la oración y que iba a tener un desenlace tan increíble, que son estas tramas que solo Dios puede hacer, ¿verdad, Cris? Seguimos en la historia. Sí, fíjate que yo también pensaba lo mismo. ¿Cómo? Y creo que, como lo has dicho, como conocemos, por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a la gente cercana, y sabemos cómo llegar, ¿no? Y ver cómo que de esta manera es con uno, pero no es lo mismo que con el otro. Sí. Y entonces vemos que como a Esther, por ejemplo, no se le hablaba y ella dice en la escritura, tiene 30 días y no me ha hablado. Entonces no era como que eran cómplices, amigos, o sea, no era como una relación así normal, como la de ahora, ¿no? En la que puede haber más confianza. Entonces seguramente yo he pensado que ella quería como poder llegar a un momento de confianza exacto, y de hacerlo primero sentir muy amado, cobijado, querido. Pero imagínate la fortaleza de esta mujer de estar invitando al personaje traidor, al que hizo el decreto, al que trata mal al pariente. Y entonces nos habla del temple de una mujer, la inteligencia, la forma de poder contestar sin tener consecuencias, ¿no? Como bien dices, yo hubiera hecho lo mismo, me pongo a llorar y le pido, por favor, mata a Amán y dame mi vida y la de mi pueblo. Pero seguramente ella sabía que de esa forma no iba a lograr su propósito y entonces posterga y luego nuevamente lo posterga. Pero en este segundo día de banquete, sucede algo que es algo que habíamos comentado cuando se escribieron estas crónicas de que Mardoqueo había anunciado un complot en contra del rey. Entonces en esta segunda noche de banquete, cuando termina la primera y viene la segunda, el rey por alguna razón pide que le lean estas crónicas. Entonces él recuerda esta situación y dice, ¿y qué hicimos con esta persona que me ayudó? ¿No? ¿Qué pasó aquí? ¿En qué acabó? Y le dicen, nada, no le hicimos nada, no le dimos nada. Entonces él, en esta historia, le pregunta a Amán y le dice, oye, ¿tú qué le darías, qué honores le darías a una persona que es valiosa, ¿no? En este caso para mí es alguien valioso y yo quiero honrarlo. Y él piensa que está hablando de él mismo. Entonces él le dice, pues yo le pondría que el anillo, que el vestido, que lo paseaba en caballo por toda la ciudad, que toda la gente lo vea y lo pueda honrar también a él. Y entonces le dice, bueno, pues eso vas a hacer con Mardoqueo. Entonces desde aquí empieza la respuesta. Bueno, ya hay una respuesta de parte de Dios, sí. Pero ya él empieza a limpiar, exacto, a ver amigos. Que las cosas se van aclarando. La venganza no es tuya, la venganza es de Dios, y él empieza a decir, aquí está el resultado, ¿no? Yes. No hubo, no tenía por qué Esther venir y pedirme la cabeza de Amán, sino que Dios mismo hizo y a través de todo esto él se da cuenta y le da honor a quien honor merece, sí. Y a quien no, que es Amán, pues es el que termina mal, ¿no? Esther pide finalmente en este segundo banquete, ella finalmente le pide al rey
que preserve su vida y la de su pueblo. Entonces, no sé si al final o quieres cerrar la historia. Tengo otros puntos, pero... Sí, Cris. Seguimos porque, como tú dices, te digo que es mejor que cualquier historia de Hollywood, Cris. Sí, está muy interesante. Sí, es una peli muy buena. Amán se enoja porque dice, ¿cómo? Yo estoy... Yo quería que me honraran a mí y ahora yo tengo que honrar a este Mardoqueo, y le da tanto coraje que manda hacer en el patio de su casa una horca y le dice, pues aquí voy a ahorcar a Mardoqueo. Y cuando la reina Esther le declara al rey Asuero, Amán es el hombre que nos quiere eliminar porque resulta que yo soy judía. Yo creo que la cara del rey fue así como que, ¿cómo? No lo sabía. Y entonces ella es muy inteligente porque le dice, primero, hay alguien que me quiere matar a mí. Entonces el rey se enoja, ¿no? Entonces ya le explica Esther que es porque soy judía. Entonces es increíble porque en la misma horca que Amán mandó a construir para su enemigo Mardoqueo, ¿qué creen? Que Asuero le dijo, pues ya tiene lista la horca, ahí lo ahorcan a él, y él fue ahorcado en esa misma horca que él preparó. Y me recuerda muchos versículos de los Salmos, donde dice, mis enemigos van a ser atrapados en sus mismas trampas. Esto escribía David. Y cómo, yo aquí lo que quiero que resaltemos es cómo Dios es el que pelea tus batallas, Cris. Tú no tienes que ir a pelearte con el enemigo, porque Dios te lo va a entregar. Y esa promesa tenemos los que somos hijos de Dios, que no tienes tú que pelearte con el jefe, con tu marido, con Dios. Al final es el que hace justicia siempre. Y si nosotros nos arropamos a su justicia y le decimos, Señor, esto que pasó fue injusto, me corrieron injustamente, mi jefe actuó injustamente, esta cosa pasó con mi esposo, con mis hijos, en mi familia, en mi trabajo, ¿no? Y tú dices, se lo voy a dejar todo a Dios, ¿no? No es como actuar yo y pelear y decir y confrontar, porque muchas veces Dios nos dice, quédate quieta que yo voy a pelear por ti. Muchas veces dice, tus batallas son mis batallas, tú tranquila. Y entonces, qué privilegio tenemos como hijas de Dios, que no tenemos que luchar nosotros. O sea, el Señor siempre nos reivindica, Él es el que nos da la victoria, y en este caso vemos que el enemigo de Esther y de todos los judíos fue ahorcado en la misma horca que él creó. Entonces, ella no tuvo que hacer nada, no tuvo que perseguirlo. Dios, sí, ella siendo obediente, haciendo las cosas de la manera adecuada, fue quien la salvó, ¿verdad? Y tuvo esta gran victoria. No solo salvó su vida, sino que hubo un segundo decreto que decía, ahora todos los judíos pueden pelear por su vida, pero se corrió en todo el reino la noticia de que la reina Esther era judía. Entonces, ¿sabes qué? Nadie quiso levantar una sola mano sobre los judíos, y ese día que estaba señalado para que todos los judíos de ese reino murieran, ese día ni un judío tuvo que morir, ni un judío. Dios los salvó a todos a través de esta mujer tan valiente y con tanta fe y tan obediente y tan inteligente. O sea, me encanta, valiente e inteligente, que supo salvar a su pueblo. Sí, quiero hacer algunas conclusiones, porque sabemos que así termina la historia, ¿no? Termina, o sea, sí. Realmente el pueblo es preservado, el pueblo judío es preservado a través de esta mujer, y es lo que recordamos, que como te decíamos al principio, recordamos a Esther como la reina que salvó al pueblo, pero no nos detenemos a pensar en qué historia tenía Esther, qué tan difícil fue el formar parte de este concurso, luego de ganarlo, luego de tener que presentarse ante el rey, luego de tener que poner su propia vida en riesgo solamente para hablar, ¿no? Sí. Y después de poder colocarse toda esa esperanza y esa fe de decir, pues algo bueno va a suceder, ¿verdad? Y todo esto termina, pero yo quisiera comentar rápidamente que en este libro de Esther encontramos a 3 mujeres. La primera es Vasti, que es la anterior reina, y lo encuentras en el capítulo 1 cuando lo puedas leer, y solamente quiero destacar que Vasti desobedeció y fue reemplazada. Muchas veces nosotros tomamos decisiones de las cuales depende nuestra vida. Entonces Vasti
la reina Vasti fue reemplazada por una desobediencia, por una falta de respeto que tuvo delante del rey, y no vamos a entrar en detalles de si ahora tienes que actuar de esta manera o no, sino que nuestras propias decisiones, hay decisiones las cuales nos pueden poner en un exilio, en un rechazo, y entonces dar paso a otra persona. Dar paso, esta elección que tuvo Vasti dio paso a Esther, pero fue una mala decisión, esto hay que señalarlo, fue una mala decisión no haber llevado a cabo las órdenes tal cual tenías que hacerlo, porque pudiste haber sido más inteligente. Entonces aquí fue la primera mujer, Esther, que es de la que ya hablamos todo este tiempo y hemos resaltado muchas cualidades muy buenas, y otra mujer que se menciona por ahí 2 veces nada más es la esposa de Amán, que se llama Ceres. Y esta mujer, si tú lees, lo incitó a la venganza, porque ella es la que le dice, sí, pues entonces haz la horca para que lo ahorquen, complotea contra él y no sé qué, y bla, bla, bla. Entonces, en lugar de ser prudente y de decirle, ¿sabes qué? No sé, mejor la venganza no es buena, etcétera, etcétera. No fue una influencia positiva, y volvemos a reconocer el poder de la influencia de la mujer en su esposo, con sus hijos, a nuestro alrededor. Si nosotros incitamos a venganza, sabemos que tenemos el poder de incitar, tenemos esa influencia delante de nosotros. Y una consecuencia que viene al final de este libro es que hubo 10 hijos de este hombre Amán que fueron igualmente ahorcados, que fueron colgados en una horca por orden de Esther. Y esto es una consecuencia de esa mala decisión que tuvo la esposa de Amán, de esta mujer que se llama Ceres. Entonces, yo creo que nos podemos ir con Esther. Sí. Obviamente es nuestra mujer ejemplar en este capítulo, pero olvidémonos de ser Vasti, olvidémonos de ser Ceres, y seamos mujeres valientes que, a pesar de las circunstancias o de las limitaciones, pocas, muchas, o que digas, es que yo solo soy como Esther, ¿no? Yo solo soy bonita, pero soy huérfana. Pero yo no soy ni siquiera bonita, pero solo tengo un don, ¿no? Pero yo no sé ni hablar en público, yo solo sé hacer cosas manuales. Ya no tener esas limitaciones, porque Dios utiliza cada don, cada capacidad, cada situación de la que fuimos dotadas, Dios lo hace grande. Ella jamás, yo creo que jamás te imaginas que una huérfana va a poder llegar a ser reina y luego que va a ser capaz de liberar un pueblo, de salvar a su pueblo, ¿no? Entonces, pues eso. Y también decirte un dato muy curioso, en este libro de Esther, y lo corroboré porque lo leí otra vez, no se menciona a Dios, o sea, no dice Dios. Tú te vas a los libros anteriores y en un capítulo encuentras el Dios de Israel, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios clemente, poderoso, Jehová, etcétera. Todos los nombres que definen a Dios, vienen ahí. Y en este libro de Esther, ni una sola vez se menciona ningún nombre que haga referencia a Dios. Y esto va mucho de la mano de esos momentos en los que creemos que Dios está ausente y decimos, está en la historia, está adentro de tu historia, de tu vida, pero tú sientes esa ausencia y dices, es que no lo encuentro, no lo veo, no hay forma. Pero ¿qué crees? Se hace palpable de una manera en la que cuando hay respuesta dices, claro que sí, es Dios a través de mi historia, de lo que está ocurriendo. Y es Dios, aunque parece que no está, aunque parece que con las circunstancias dices, esto no es de Dios, no, sí es de Dios. Dios lo está permitiendo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Perfectas conclusiones que Cris nos dejó. Y solo un dato más, que también para aumentar nuestra fe, es que hasta la fecha, los judíos celebran hasta hoy, en marzo, el día de esta liberación que se llama la fiesta del Purim. Entonces, ¿cómo trascendió Esther a través de la historia? Que hoy, 2023, los judíos ortodoxos, ¿verdad?, los que siguen las costumbres, las tradiciones de Israel, del pueblo de Israel, siguen celebrando esta gran liberación que Dios trajo a través de una reina, una mujer que su historia tal vez era menospreciada, tal vez no empezó bien, tal vez se sentía ya poca cosa, esclava en otro país, extranjera,
huérfana, sin padres, no sé, pero cómo Dios la exaltó, ¿verdad? Seguramente Dios vio su corazón y es cuando el Señor te da estas oportunidades. Y nosotros, nuestra invitación es que como siempre sigas obedeciendo al Señor, haciendo lo que debemos de hacer, lo que su palabra nos dice, lo que está aquí en este libro nunca falla, que siempre es la verdad. Entonces, si tú decides ser valiente, si tú decides ser valiente hasta la muerte como Esther, yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas con tu familia, va a hacer grandes cosas contigo. La cosa es que estemos dispuestas a sacrificarnos como Esther lo hizo. Es una historia bella. Si tú nos quieres dejar más comentarios, también tuvimos otras amigas que se unieron después. Erika nos está viendo, también Cari, también Eli, Miguel también nos está viendo ahí un pedacito, y queremos saludarlas a todas, desearles que tengan una hermosa tarde y que si pueden vuelvan a leer el libro de Esther y bueno, vuelvan a oír el podcast. Se va a quedar también en YouTube para disfrutar de esta mujer de la que queremos ser seguidoras, imitadoras, ¿verdad? De esta mujer, Esther. Vamos a seguir con nuestra serie de mujeres ejemplares y esperamos que esta mujer de esta tarde ha sido de bendición. Muchos saludos recibe donde quiera que estés y síguenos otra vez en nuestro canal, en Facebook, nuestras transmisiones. Somos Íntimas Podcast. Nos vemos.